Mi esposa Marta me engaña con otro y se quiere quedar con nuestros hijos, pero no se imagina lo que tengo preparado con los abogados. Marta y Andrés llevaban 10 años de casados. Andrés era un hombre trabajador, dueño de una pequeña empresa de construcción que había empezado desde cero. Con esfuerzo y sacrificio, había logrado construir una vida cómoda para su familia. Cada día salía temprano a supervisar obras, negociar contratos y asegurarse de que sus empleados tuvieran trabajo. A pesar de su apretada agenda, siempre encontraba un momento para volver a casa con una sonrisa y un detalle para Marta. Por su parte, Marta se encargaba de la casa y de cuidar a sus 2 hijos pequeños, Sofía y Diego. Aunque su vida giraba en torno a la familia, a menudo se sentía atrapada en la rutina. Miraba con nostalgia las fotos de su juventud, recordando los sueños que había dejado atrás para convertirse en madre y esposa. Había querido viajar, estudiar arte, incluso abrir su propio negocio, pero esos sueños quedaron en pausa cuando Andrés y ella decidieron formar una familia. Sin embargo, ella nunca expresaba esas emociones. Marta era el tipo de persona que mantenía las apariencias. Una tarde, Andrés llegó a casa con un ramo de flores. Había tenido un día agotador en el trabajo, lleno de reuniones tensas y problemas en una obra, pero ver a sus hijos corriendo hacia él y el brillo en los ojos de Marta cuando le entregó las flores hacía que todo valiera la pena. Se sentía orgulloso de lo que habían construido juntos. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Andrés, mientras le daba un beso en la mejilla. Bien, como siempre, respondía Marta con una sonrisa. Pero por dentro, la rutina comenzaba a pesarle. Sus respuestas automáticas eran solo una forma de ocultar su insatisfacción. Los fines de semana eran un ritual familiar. Andrés solía llevarlos al parque para jugar al aire libre, a veces preparaban una parrillada en el jardín, y otras salían a comer a un restaurante favorito. Sofía y Diego adoraban esos momentos, y aunque Marta también disfrutaba la convivencia, no podía evitar sentir que algo faltaba en su vida. La chispa, el entusiasmo que había sentido al inicio de su matrimonio, parecía haberse desvanecido con el tiempo. Por las noches, mientras Andrés se dormía temprano, agotado por el trabajo, Marta se quedaba despierta viendo series o revisando su teléfono. Fue en esos momentos de soledad cuando empezó a cuestionarse si esta era la vida que realmente quería. Aunque tenían una casa hermosa, hijos sanos y todo lo que podría necesitar, Marta sentía un vacío que no podía ignorar. En su interior, algo empezaba a cambiar. A veces se encontraba mirando por la ventana, recordando los sueños que había dejado atrás. Se preguntaba cómo sería su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. No era que no amara a Andrés o a sus hijos, pero sentía que había sacrificado demasiado de sí misma en el camino. En esos momentos de reflexión, el deseo de algo más comenzó a germinar. Andrés, por su parte, estaba satisfecho con la vida que tenían. Aunque sabía que Marta se sentía un poco distante, creía que eran cosas normales de una pareja con años juntos. Para él, el sacrificio y el trabajo duro eran el precio de la estabilidad y la felicidad de su familia. Pero lo que Andrés no sabía era que esa distancia entre ellos crecería hasta convertirse en un abismo. Fue en una reunión con antiguas amistades donde Marta conoció a Daniel. El encuentro fue casual, pero Daniel, un hombre atractivo y sofisticado que se dedicaba a los negocios inmobiliarios, tenía un carisma que atrapó a Marta desde el primer momento. Durante la reunión, Marta se sintió halagada por los cumplidos de Daniel, algo que había comenzado a faltar en su vida diaria. Las conversaciones entre ellos fueron fluyendo con facilidad. Daniel tenía historias interesantes de viajes, anécdotas de su negocio y una manera de mirar a Marta que la hacía sentir especial. Mientras tanto, Marta, que en los últimos años había sentido que Andrés ya no la valoraba como antes, comenzó a disfrutar de esa atención. Al principio, Marta pensó que no era más que un encuentro fortuito. Sin embargo, los días siguientes Daniel empezó a enviarle mensajes. Al principio eran inocentes, preguntas sobre la reunión o comentarios casuales sobre cosas que habían hablado. Pero pronto esos mensajes se volvieron más personales. Me encantó conocerte, Marta. Eres una mujer fascinante, ¿lo sabías?, escribió Daniel una noche. Marta leyó el mensaje varias veces antes de responder. Sabía que algo en esa conversación cruzaba un límite, pero también había algo emocionante en ello. Respondía con cautela al principio, pero poco a poco fue bajando sus defensas. Daniel era atento, divertido y siempre sabía qué decir para hacerla sonreír. Un día, Daniel la invitó a tomar un café. Marta dudó, pero terminó aceptando. Fue una reunión aparentemente inofensiva,
pero la química entre ambos era innegable. En el café, Daniel le habló de sus sueños, de sus logros y de cómo creía que la vida estaba hecha para disfrutarla al máximo. Mereces ser feliz, Marta. No entiendo cómo alguien puede no ver lo increíble que eres, dijo Daniel, tomándole suavemente la mano. Esa frase resonó en la mente de Marta durante días. Aunque intentó justificarse diciendo que todo era solo un juego inocente, en el fondo sabía que algo había cambiado. Las atenciones de Daniel comenzaron a ocupar un espacio que Andrés había dejado vacío sin darse cuenta. Las salidas se volvieron más frecuentes. Una copa de vino, una cena en un restaurante elegante, un paseo en auto mientras escuchaba música. Marta sentía que con Daniel podía ser esa versión de ella misma que había quedado atrapada en los años de matrimonio y responsabilidades. Mientras tanto, Andrés seguía con su rutina, sin sospechar nada. Las distancias entre ellos parecían ser solo parte de las etapas normales de un matrimonio largo. Marta, sin embargo, ya estaba viviendo una doble vida. Por un lado, mantenía las apariencias con Andrés y sus hijos. Por el otro, se sumergía más y más en ese mundo lleno de emociones nuevas que Daniel le ofrecía. Una tarde, Daniel fue más directo. Marta, no quiero seguir viéndote solo en secreto. Mereces más que esto. Deja a Andrés y ven conmigo. Yo te daré todo lo que necesitas. Marta se quedó en silencio. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sentía que esta era su oportunidad de escapar de la monotonía que había dominado su vida durante tantos años. A partir de ese momento, Marta comenzó a considerar seriamente la posibilidad de dejar todo atrás. La idea de una nueva vida, llena de emociones y lejos de la rutina, se volvió cada vez más atractiva. Sin embargo, también sabía que no sería una decisión fácil. Andrés trabajaba incansablemente, pasando largas horas en la oficina revisando planos y gestionando proyectos. Creía que todo lo hacía por el bienestar de su familia, sin imaginar que en casa Marta vivía una realidad completamente distinta. Ella había comenzado a recibir a Daniel en los momentos en que Andrés no estaba, asegurándose de que sus encuentros quedaran en secreto. Las reuniones entre Marta y Daniel eran cuidadosamente planificadas. Comenzaron con cafés y almuerzos, pero pronto evolucionaron a cenas elegantes y escapadas discretas. Daniel, siempre encantador, llenaba el vacío emocional que Marta sentía desde hacía años. Para ella, era una sensación de libertad, una oportunidad de revivir los sueños que había abandonado. Una tarde, mientras los niños estaban en el colegio y Andrés supervisaba una obra, Marta invitó a Daniel a casa. Fue un encuentro lleno de complicidad. Daniel la llenaba de atenciones, y ella, por primera vez en mucho tiempo, se sentía deseada. Pero también sentía un peso de culpa que no podía ignorar. ¿No tienes miedo de que Andrés lo descubra?, preguntó Daniel mientras acariciaba su mano. Marta bajó la mirada, dudando. A veces sí, pero no puedo evitarlo. Contigo me siento viva de nuevo. Las palabras de Marta eran sinceras, pero también peligrosas. Cada vez que se sumergía más en su relación con Daniel, se alejaba más de Andrés y de la vida que había construido. Aunque intentaba justificar sus acciones, sabía que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. En paralelo, Andrés comenzaba a notar pequeños cambios en Marta. Ella estaba más distante, evitaba las conversaciones profundas y parecía distraída incluso en los momentos familiares. Sin embargo, Andrés atribuía esos cambios al cansancio o al estrés diario, sin imaginar la verdadera razón detrás de su comportamiento. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, Andrés encontró un mensaje en su teléfono que lo dejó helado. Era un aviso de la tarjeta de crédito sobre una compra en un restaurante caro, una cena que no recordaba haber compartido con Marta. Aunque trató de ignorarlo, una parte de él comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Por su parte, Marta y Daniel continuaban planeando su futuro juntos. Daniel, cada vez más insistente, le pidió que dejara a Andrés. No podemos seguir viviendo así, Marta. Merecemos algo mejor, algo real. Deja todo y ven conmigo. Marta sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. La idea de dejar a Andrés la asustaba, pero también la emocionaba. Soñaba con una vida nueva junto a Daniel, lejos de las responsabilidades y rutinas que la hacían sentir atrapada. Mientras tanto, Andrés, con las primeras sospechas en su mente, decidió estar más atento a los detalles. Fue entonces cuando comenzó a notar las ausencias de Marta, las llamadas que terminaban rápidamente cuando él entraba a la habitación y los cambios sutiles en su comportamiento.
El engaño estaba llegando a un punto de no retorno. La vida que Andrés creía estable y segura comenzaba a resquebrajarse lentamente, mientras Marta se enfrentaba a sus propios dilemas y emociones encontradas. Una noche, Andrés, movido por la creciente sospecha que lo atormentaba, decidió enfrentar a Marta. El ambiente en casa estaba tenso, casi cargado. Mientras los niños dormían, Andrés, con el corazón latiendo aceleradamente, tomó el teléfono de Marta que había dejado sobre la mesa. Al desbloquearlo, lo que vio confirmó sus peores miedos, mensajes de Daniel llenos de frases cálidas, planes y confesiones de amor. Andrés sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era como si todo lo que había construido durante 10 años desapareciera en un instante. Cuando Marta entró a la sala, Andrés la enfrentó con el teléfono en la mano. ¿Qué es esto, Marta? Su voz temblaba entre el dolor y la rabia. ¿Quién es Daniel? Marta se quedó petrificada, incapaz de encontrar las palabras. Finalmente, tras unos segundos de silencio que parecieron eternos, suspiró profundamente. Andrés, no puedo seguir fingiendo. No soy feliz contigo. Estoy enamorada de Daniel y quiero el divorcio. Las palabras de Marta resonaron en el aire como un disparo. Andrés la miraba incrédulo, intentando procesar lo que había escuchado. Todo lo que había hecho por su familia, todos los sacrificios, ahora parecían insignificantes frente a esa cruda realidad. No puedo creerlo, Marta. ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? No se trata de ti, Andrés. Se trata de mí, de lo que quiero para mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Andrés. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y traición que no podía controlar. Decidió no alzar la voz, pero su mirada era un reflejo de la tormenta interna que estaba viviendo. Marta, aunque también se sentía vulnerable, ya había tomado su decisión. Sabía que había destruido algo importante, pero estaba convencida de que su felicidad personal era lo primordial. Andrés, por otro lado, comenzó a darse cuenta de que su vida cambiaría para siempre y que ahora tendría que enfrentar una nueva realidad, la lucha por proteger a sus hijos y lo que había construido. Marta no solo quería terminar su matrimonio, sino también quedarse con todo, la casa, la empresa de Andrés y la custodia de los hijos. Lo que había comenzado como una ruptura emocional ahora se transformaba en un enfrentamiento abierto. Contratada por Marta, su abogada elaboró una estrategia agresiva. Usaremos este caso para asegurar la custodia. Andrés, aunque destrozado, le advirtió asterisco por mis hijos Lucho. La batalla legal comenzó rápidamente a escalar. Marta, respaldada por un abogado con experiencia en disputas matrimoniales, estaba decidida a reclamar la mayor parte de los bienes y la custodia completa de los hijos. Su estrategia se basaba en presentar a Andrés como un hombre demasiado ocupado con su trabajo como para cuidar de Sofía y Diego, argumentando que ella era la figura principal en la vida de los niños. Por su parte, Andrés contrató a un abogado especializado en proteger los intereses de padres en disputas legales complejas. Aunque estaba destrozado emocionalmente por la traición de Marta, sabía que no podía dejar que sus emociones interfirieran en su lucha por sus hijos y la empresa que había construido con tanto esfuerzo. En la primera audiencia, el ambiente era tenso. Ambos estaban acompañados de sus abogados y evitaban cruzar miradas. Marta, que había proyectado una imagen de serenidad, escuchó cómo Andrés exponía su versión de los hechos. He trabajado día y noche para construir una vida para mi familia, dijo Andrés, con la voz cargada de emoción. Nunca descuidé a mis hijos, siempre busqué darles lo mejor. No es justo que ahora me quieran arrebatar todo por errores que yo no cometí. Los abogados de Marta contraatacaron, argumentando que Andrés, aunque proveedor financiero, no había sido una figura presente en la vida cotidiana de los niños. Presentaron pruebas de la rutina diaria de Marta, destacando cómo ella era quien llevaba a los niños al colegio, ayudaba con las tareas y organizaba las actividades familiares. Sin embargo, Andrés no estaba dispuesto a ceder. Durante el proceso, contrató a un investigador privado que logró recolectar pruebas de la relación entre Marta y Daniel. Fotografías, registros de escenas y conversaciones comprometedoras salieron a la luz, pintando un panorama diferente al que Marta intentaba proyectar. Señoría, estas pruebas demuestran que la señora Marta utilizó recursos familiares para financiar su relación extramarital, argumentó el abogado de Andrés mientras entregaba los documentos al juez. Esto no solo afecta su credibilidad, sino que pone en duda sus verdaderas intenciones en esta disputa. Marta, visiblemente incómoda,
negó las acusaciones y afirmó que su relación con Daniel comenzó después de que ella decidiera separarse emocionalmente de Andrés. Sin embargo, las pruebas eran contundentes y comenzaron a inclinar la balanza a favor de Andrés. El proceso se alargó durante semanas, con ambas partes presentando más pruebas y testigos. Amigos cercanos, colegas y hasta vecinos fueron llamados a testificar, convirtiendo la batalla legal en un espectáculo donde cada detalle de su vida privada se exponía públicamente. Finalmente, el juez tomó una decisión preliminar que impactó a ambos. Aunque Marta tendría derecho a una pensión alimenticia y a compartir la custodia de los hijos, el juez otorgó a Andrés la mayor parte de los bienes, incluida la empresa, y dictaminó que los niños pasarían la mayor parte del tiempo con su padre debido a la estabilidad financiera y emocional que él podía ofrecerles. El fallo dejó a Marta atónita. Había subestimado la determinación de Andrés y las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras tanto, Andrés, aunque aliviado por el resultado, sentía que no había ganado del todo. Sabía que la batalla legal había dejado cicatrices profundas en su familia y que el verdadero desafío sería reconstruir su vida y la relación con sus hijos. El día de la última audiencia, el ambiente en el tribunal era solemne. Marta y Andrés se sentaron en lados opuestos de la sala, ambos visiblemente tensos. Andrés llevaba consigo no solo la esperanza de proteger a sus hijos, sino también una profunda herida que el tiempo difícilmente sanaría. Marta, por su parte, mantenía una expresión serena, pero en su interior, una mezcla de culpa y determinación se entremezclaban. El juez comenzó revisando las pruebas presentadas a lo largo del caso. Entre ellas, las fotos y registros proporcionados por el abogado de Andrés que mostraban a Marta y Daniel juntos en situaciones comprometedoras. También revisó los documentos que probaban que Marta había utilizado fondos de la empresa familiar para financiar sus encuentros con Daniel, una revelación que cambió la percepción del caso. Este tribunal no solo evalúa la capacidad financiera y emocional de los padres, dijo el juez mientras revisaba los expedientes, sino también su conducta y las decisiones que afectan el bienestar de los menores. Las palabras resonaron en la sala. Andrés miró brevemente a Marta, esperando algún signo de arrepentimiento, pero ella evitó su mirada. El abogado de Marta intentó defenderla, argumentando que sus acciones eran el resultado de años de insatisfacción emocional y que, a pesar de todo, siempre había sido una madre dedicada. Sin embargo, el abogado de Andrés contraatacó, enfatizando que la estabilidad emocional y financiera que él ofrecía era crucial para el futuro de Sofía y Diego. Los niños necesitan un entorno estable, argumentó el abogado de Andrés, algo que mi cliente ha demostrado poder proporcionar incluso en medio de esta difícil situación. Finalmente, el juez emitió su fallo. La custodia principal de los niños sería otorgada a Andrés, permitiendo que Marta los visitara en horarios específicos. Además, se determinó que Marta no tendría derecho a reclamar la empresa de Andrés, dado el mal uso que había hecho de los recursos familiares. La sala quedó en silencio mientras el juez pronunciaba su decisión. Marta, aunque había anticipado este resultado, no pudo evitar sentir el impacto de perder gran parte de lo que había luchado por conseguir. Andrés, por otro lado, experimentó una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado la batalla, pero a un costo emocional enorme. Al salir del tribunal, Andrés tomó la mano de sus hijos, quienes lo esperaban en el pasillo con su abuela. Aunque todavía había mucho que sanar, ese momento marcó el comienzo de una nueva etapa para él y su familia. Por otro lado, Marta se quedó unos minutos más en la sala, reflexionando sobre cómo sus decisiones la habían llevado a ese punto. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también comprendía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones y reconstruir su vida desde cero. Los días posteriores al juicio fueron emocionalmente intensos para ambas partes. Andrés comenzó a reorganizar su vida con los niños, asegurándose de brindarles la estabilidad que tanto necesitaban. Pasaba más tiempo con ellos, ayudándolos con sus tareas y participando activamente en sus actividades escolares. Aunque aún cargaba con la tristeza de lo sucedido, encontraba consuelo en los momentos felices que compartía con Sofía y Diego. Marta, por su parte, intentó adaptarse a su nueva realidad. Aunque las visitas a sus hijos le traían alegría, también le recordaban lo que había perdido. Su relación con Daniel también enfrentó dificultades. La presión del juicio y las consecuencias de sus decisiones pusieron a prueba su vínculo, y pronto comenzó a cuestionarse si realmente había valido la pena arriesgarlo todo. En un intento de redimirse, Marta empezó a asistir a terapia, buscando comprender los errores que había cometido y trabajando en convertirse en una mejor versión de sí misma. A pesar de todo,
seguía sintiendo un amor profundo por sus hijos y estaba decidida a recuperar, aunque fuera parcialmente, el tiempo perdido con ellos. Un día, durante una de sus visitas, Marta y Andrés tuvieron una conversación sincera. Aunque las heridas aún estaban frescas, ambos sabían que necesitaban mantener una relación cordial por el bien de sus hijos. Andrés, sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que lamento mucho el dolor que causé, dijo Marta con la voz quebrada. Andrés asintió, aunque sus ojos reflejaban el dolor que aún sentía. Marta, yo también he cometido errores. No quiero que vivamos llenos de rencor. Nuestros hijos merecen vernos unidos, aunque sea como padres. Ese momento marcó un pequeño paso hacia la reconciliación. Aunque nunca volverían a ser una familia en el sentido tradicional, ambos entendieron que podían construir una nueva dinámica basada en el respeto y el amor por sus hijos. Con el tiempo, la vida de Andrés y Marta tomó caminos diferentes, pero ambos lograron encontrar una forma de sanar. Andrés se enfocó en su empresa y en brindarles un futuro estable a sus hijos, mientras que Marta, tras reflexionar profundamente sobre sus elecciones, trabajó para reconstruir su vida y demostrarles a sus hijos que, a pesar de todo, seguía siendo una madre que los amaba incondicionalmente. La historia de Marta y Andrés es un recordatorio de que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. La traición y la ambición pueden llevarnos a perder todo aquello que realmente importa. Pero también nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para aprender, crecer y encontrar redención.